Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Una semana más estamos en nuestro podcast de Solidarizando, que es gerundio. Y hoy me he acercado a Santutxu para hablar con las compañeras de Oskarte. Vamos a hablar con Irune y con Onintza, que trabajan en esta asociación, que apuesta por una sociedad crítica, plural y comprometida con las personas y el planeta. Trabajan día a día por no dejar a nadie atrás, fomentando una cultura de solidaridad y de participación ciudadana, que haga posible la lucha contra la pobreza y las desigualdades, poniendo siempre en el centro a las mujeres y a la infancia. Así que os voy a dejar ahora con ellas, con Irune y con Onintza, que nos van a contar a qué se dedica esta asociación y cuál es su trabajo. Empezamos por Irune mejor, que igual nos cuenta qué hacéis aquí en Santutxu, en Bilbao, a qué os dedicáis, así un poco por encima. Vale, pues aupa unon, yo soy Irune Martínez de Escuechea y soy coordinadora de Oskarte. Empecé en Oskarte a finales del 2015 y bueno, mis funciones en la organización son de coordinación. Y bueno, pues tengo un equipo de trabajo tengo otras dos compañeras que son Onintza y Goizalde. Aquí tenemos a Onintza, que luego nos explicará bien el trabajo que ella hace desde Guatemala. Y bueno, aquí desde la sede de Santutxu, pues lo que hacemos es un poco trasladar el trabajo que hacemos en Guatemala a través de acciones de sensibilización, incidencia y educación para la transformación social en Vizcaya. Oskarte es una ONG que fue fundada en el año 2000 por los Carmelitas del Carmelo. En ese momento había diferentes carmelitas por Centroamérica de misioneros y bueno, pues algunos coincidieron en Guatemala y bueno, pues quisieron dar respuesta a ciertas dificultades de colectivos vulnerables que veían que había en diferentes partes de Guatemala. Entre estos colectivos, mujeres y niñas. Al principio de la historia de Oskarte, pues la ayuda era más bien un poco asistencialista. Sí, más lo de esa época, ¿no? Hasta que al final pues la cooperación al desarrollo se fue profesionalizando. Uh-huh. Y bueno, pues luego ya se empezaron a atender a estas personas desde una visión más profesional y más de desarrollo humano sostenible, ¿no? El de instaurar capacidades para que luego esas personas pues de forma libre e independiente fueran desarrollándose. Y bueno, pues nuestro trabajo en Vizcaya está muy vinculado a las acciones de Guatemala, porque al final no sirve de nada trabajar en Guatemala si luego desde aquí no hacemos esa incidencia, ¿no? De por qué estamos como estamos y qué es lo que podemos hacer para mejorar no solo las condiciones de las personas en Guatemala, sino las propias condiciones de las personas aquí en Vizcaya, que también hay mucha gente que está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues os paso con Onintza, que es la persona que está mano a mano con las organizaciones de Guatemala, es la que está ahí la trabajando. Que lleva, ¿no? Sí. Vale. Hola, Onintza, ¿nos cuentas qué tal la que os dedicáis por allí? Kaixo. Bueno, pues como os ha contado un poco Irune, pues yo soy la que más tiempo pasa allí en Guatemala, ¿no? Trabajo como técnica de proyectos y representante de Oskarte allí en Guatemala. Ahora mismo se están implementando varios proyectos ahí en Guatemala. Se llevan a cabo en diferentes localizaciones, ¿no?
Sobre todo todos están, en todos trabajamos un poco en torno al tema de mujer, ¿no? Mujer indígena, un poco el tema de empoderamiento y todo el tema de incidencia, ¿no? Política. Entonces la historia es que trabajamos con ellas, ¿no? Acompañándolas, creando como las bases, ¿no? Las estructuras para que al final sean ellas mismas las que sean las protagonistas de su propio cambio, de su entorno, de su situación en general, ¿no? Sí, que no le estéis ahí como para apoyar, pero sois el vehículo. Eso es, ¿no? O sea, en principio, pues eso, pues como que igual las instituciones locales allí pues tienen algunas dificultades o tienen ciertas debilidades, ¿no? Y luego, pues tampoco, sobre todo, ¿no? El hecho de ser mujer, el hecho de ser indígena, el hecho de pertenecer a un grupo social económico más bien bajo, ¿no? O sea, al final se juntan en ese colectivo con el que trabajamos, se juntan como varias dificultades o opresiones, ¿no? Del sistema global, que se personifican al final en esas mujeres, ¿no? Con las que trabajamos. Entonces es un poco pues eso, ¿no? Pues ir viendo un poco qué necesidades pueden tener o qué intereses puedan llegar a tener, ¿no? Para poder hacer real ese derecho, ¿no? Y de participar y de pedir también a sus instituciones locales que se involucren y que hagan frente a las obligaciones que realmente tienen como institución. ¿Y qué proyectos o en qué ámbitos apoyáis allí a estas mujeres? Bueno, pues a ver, claro, o sea, como he dicho antes, ¿no? Al final las necesidades son como múltiples, ¿no? Sí. O sea, empezamos también pues desde las violencias, ¿no? Que sufren las mujeres simplemente por el mero hecho de serlo. Entonces se trabaja en temas de protección y de restauración o de sanación, ¿no? O sea, ellas a nivel personal, ¿no? Luego, evidentemente, por mucho que ellas puedan mejorar en ese aspecto a nivel individual, al final también sufren una violencia económica, tanto del país por ser quienes son o dentro de sus familias. Entonces, bueno, pues vamos tocando como los diferentes aspectos, ¿no? que puedan hacer que una mujer realmente pueda participar de la sociedad, ¿no? Entonces, tocando todas esas esferas, ¿no? Pues se trata eso, de que ellas mismas generen el cambio. Uh-huh. ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que os habéis podido encontrar, Onincha? Porque entiendo que ellas quieren, ¿no? Me imagino, o sea, este apoyo obviamente les va muy bien y ellas quieren salir de esa situación, pero por lo que comentas, ¿no? Parece que el entorno todavía no cambia y entonces eso... Pues yo creo que las dificultades son varias, ¿no? Por una parte, sí quieren, pero no sé si se lo creen, vale, ¿no? Entiendo. Entonces primero también hay que empezar desde la base de decir, o sea, tú eres merecedora de todos estos derechos y eres la que, ¿no? Lo que pasa que, claro, o sea, las dificultades son tantas a las que tienen que hacer frente, pues como cualquier persona, ¿no? Que al final te cansas y dices, mira, pues no lo ven, pues ya. No, pues ya tiran está, la toalla, o sea, ¿no? Por así decirlo. Por un lado esa es la dificultad, y luego ya más a nivel igual más personal mío, ¿no? De entender también los procesos que ellas por las que tienen que pasar, las diferencias culturales a las que nos enfrentamos, ¿no? O sea, claro, yo vengo de un sitio donde tengo la concepción de qué es ser mujer, de qué es estar en la sociedad, de cómo me entiendo yo a mí misma y de qué puedo hacer con mi historia personal, ¿no? Pero entender la historia personal, el contexto del lugar, cómo ellas entienden ser mujer, ¿no? Porque al final también, como os he dicho, también estamos trabajando con poblaciones indígenas. Claro. Entonces también la concepción de
El concepto de mujer, por así decirlo, es diferente, es ¿no? diferente al nuestro, ¿no? Entonces también pues intentar hacer ese camino, pero también respetando esas diferencias. Claro, que al final esa visión que tenemos nosotras occidental, Más cuando vas occidental, allí, sí. me has comentado eso, que vas y vuelves, que haces varios viajes al año, que cuando estás aquí no puedes tener la misma mentalidad que cuando vas allí. No tiene nada que ver. Y entonces a mí sí se me hace a veces difícil en ese sentido el respetar los tiempos, el respetar algunas de las ideas, ¿no? Que igual pueden estar en contraposición a la mía, claro. ¿no? Más que las ideas no, o sea, las ideas y los derechos son iguales, ¿no? Igual son más las formas, ¿no? De cómo conseguirlo. Sí, que igual para ti es una cosa como una diferencia abismal de aquí con allí, pero luego dices, es que igual para ella simplemente este pasito pequeño es un montón, aunque para mí esto en Bilbao pueda ser insignificante, en Guatemala es un gran paso. Sí, al final las metodologías de trabajo aquí o allí son completamente diferentes. Claro. En un taller de perspectiva de género que harías aquí con alumnado, no tiene nada que ver con la metodología que harías Exacto. con el alumnado o las mujeres indígenas. Es el cambio que tenemos que hacer muchas veces, ¿verdad? Pues igual allí necesitas hacer un teatro o hacer algo que tenga que ver con una canción y un baile para empezar a trabajar la perspectiva de género, fíjate. Y aquí ya nos podemos poner con un papel y un boli y una pizarra y acompañar de otras metodologías alternativas, pero al final no tiene nada que ver. Y luego también los tecnicismos que usamos aquí, allí los tenemos que olvidar y usar otro tipo de herramientas y de palabras, porque si allí vamos a las comunidades a hablar del desarrollo humano sostenible, nos van a mirar con una cara y, claro. o derechos LGTBIQ, no lo entienden. Claro. Y luego, sin embargo, también creo que puede ser a la inversa, ¿no? Que igual hay muchas cosas de allí que aquí hemos desaprendido porque el ritmo de la ciudad nos ha hecho soltarlas, y cuando vienes igual de allí, esa parte positiva igual también que la puedes traer aquí y extrapolarla igual a los talleres o a la sensibilización que hagáis aquí. Las ONGs con las que trabajamos ahí, que son las que se llaman de forma técnica las contrapartes, hacen como la interlocución, la mediación entre Oscarte y las propias comunidades, porque allí se trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con las cosmovisiones indígenas. Que eso aquí nada. Entonces, claro, nosotras eso tampoco no sabemos, o sea, entonces sí que necesitamos, pues eso, que desde las contrapartes, que las personas locales que tenemos allí contratadas con los proyectos, conocen el idioma quechí, hay diferentes lenguas allí en las comunidades y son también las que van traduciendo, ¿no? Entonces sí que hay que tener en cuenta mucho todo lo que tiene que ver con la pertinencia cultural, el idioma local y las tradiciones de cada comunidad, porque allí cada comunidad tiene una tradición muy propia, y luego también entender un poco la estructura social de cada comunidad, porque dentro de cada comunidad siempre hay un señor que es el líder, el jefe de la comunidad, y todo tiene que pasar por él. Entonces, bueno, luego ahí están también las mujeres cocodes, que son los comités de desarrollo, pues que estamos intentando que cada vez entren más mujeres de las comunidades, porque estos espacios son de participación activa y son donde realmente se van a decidir cosas. Es como la típica reunión de comunidad de un portal de vecinos y vecinas, pues allí funciona igual. Entonces, darles voz a ellas, ¿no? Hacerlas más partícipes. Eso es, pero a través también de la aprobación de los hombres, porque al final es quitarles un poco el espacio a los hombres, entonces eso también hay que trabajarlo con los hombres. Entonces, bueno, pues ahí también el trabajo de nuevas masculinidades y el trabajo de hombres también es muy importante. Sí, que si al final si ellos, pues como aquí, ¿no? Si no se deconstruyen ellos, que al final son los que tienen esos privilegios y los tienen asumidos y muchas veces ni siquiera saben que los tienen, pues nosotras por mucho que nos empoderemos y queramos ocupar espacio, es como ir contra un muro, ¿no? A veces hay que... Entonces, bueno, son pequeñas luchas, pequeños desafíos que, bueno, pues poco a poco van generando cambios importantes dentro de las comunidades.
Y ahora, por ejemplo, desde aquí, desde Bilbao, que eres tú la que estás aquí más presente, Irune, ¿qué acciones o qué actividades estáis llevando a cabo pues, para que la ciudadanía os conozca? O si se quieren acercar aquí, que estáis en Santutxu, a echaros un cable, si tenéis alguna opción de voluntariado. Pues mira, hacemos diferentes cosas. Lo primero de todo es participamos de forma activa dentro de la coordinadora de ONG desde Euskadi, donde bueno, es una plataforma donde nos agrupamos diferentes organizaciones y de ahí salen diferentes acciones pues, de incidencia, de calle, donde nos juntamos y apostamos por una idea. Y luego también a nivel ya más interno de la organización, pues tenemos una cartera de voluntariado que nos gustaría seguir llenando y bajar un poco también la edad media de las personas voluntarias, porque claro, Euskarte, como la organización está dentro de la parroquia del Carmelo, pues muchas de las mujeres que tenemos voluntarias pues son ya pues de una cierta edad, ¿no? Y las pobres ya pues ayudan en lo que pueden, pero nos dicen, ostras, a ver si hay relevo generacional, hay ¿no? relevo generacional, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que invitamos a la gente joven, pues que se quiera acercar a Euskarte a conocernos, pues que nos puedan apoyar. Hacemos también diferentes, tenemos abajo un salón bastante grande donde solemos hacer mercadillos solidarios y rastrillos solidarios. Entonces justo el día 27 de mayo, este sábado, vamos a hacer con otra asociación medioambiental pues un mercadillo de primera y de segunda mano, donde bueno, pues os invitamos a todas a poder participar. Y luego pues las acciones propias que implican las actividades que tenemos de proyectos subvencionados, que son pues desde investigación, hacemos investigación con temáticas que queremos sacar a la luz en Guatemala. Pues la última investigación ha sido una relacionada con las niñas madre en Guatemala y luego otra con la vida de los asentamientos humanos en Guatemala. Y luego pues hemos acompañado también las actividades que hemos hecho en Guatemala con exposición de fotos, que creemos muchas veces que unas buenas fotografías de lo que hacemos allí pueden sensibilizar bastante. Sí, más que, o sea, que los datos chocan y las cifras chocan, sí, pero ver las caras a las personas, ¿verdad? A veces sí, nos sitúa un poco más. Y luego, pues, a través de la Universidad de Deusto también tenemos todos los años a una alumna que viene a hacer prácticas a la organización, a Euskarte en sede aquí en Santutxu, y bueno, pues es al final generar conocimiento crítico al alumnado y que luego esa alumna pueda ir a la Universidad de Deusto pues con una mente pues igual un poco más abierta, ¿no? De lo que está pasando Otra visión, en Guatemala, sí. ¿no? En este caso en Guatemala. Tenemos también un pequeño proyecto en Lima que se sostiene a través de la cuota de socios y socias, pero va más enmarcado a hermanamientos familiares dentro de los asentamientos humanos que hay en Lima. No tiene nada que ver con financiación pública, porque ahora nosotros los proyectos que tenemos en Guatemala sí que son subvencionados por, en nuestro caso, Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya, igual alguna institución privada como tal, que tienen pues esa parte de responsabilidad social corporativa. Exacto. Que bueno, presentamos a ellos también y nos han estado subvencionando, como es el Ilustre Colegio de Abogacía de Vizcaya. Pero el resto son subvenciones públicas vascas que luego obviamente las tenemos que justificar, claro, al 100%, porque al final es dinero público, ahí está la transparencia y bueno, la contabilidad que tiene que cuadrar todo y que se tiene que gastar, que es un buen curro, sí. Sí, que se tiene que gastar de forma súper rigurosa. Entonces, en ese sentido, pues es lo que hacemos y por el momento se ha cerrado todo de forma satisfactoria y nos han seguido dando subvenciones, con lo cual, pues en ese sentido también la gestión que hacemos desde Euskarte pues es también muy buena. Normalmente, como decía Irune, pues siempre se intenta también que los proyectos tengan como la unión entre los dos países, ¿no? Entre Euskal Herria y Guatemala. Por un lado, pues hemos tenido la visita de dos de las entidades que financian
Y en general yo creo que sí están contentos con lo que se hace y así, ¿no? Y yo creo que ese tipo de visitas también hace que nos acerquemos todos y que entendamos mejor pues esas diferencias de las que estaba hablando antes, ¿no? Poner un poco el valor también el cumplimiento y el compromiso por parte de las diferentes instituciones públicas vascas, en nuestro caso el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, porque no solo han sido los que han financiado nuestras iniciativas, sino luego los que se han interesado por viajar al país y comprobar de primera mano cómo era ese trabajo, ¿no? Entonces, en enero del 2022 viajó un equipo técnico del Ayuntamiento de Bilbao del área de cooperación y su concejala, Itziar Urtasun, donde participaron en unas jornadas feministas, las primeras jornadas que organizábamos justo en ese departamento de San Lucas Zacatepéquez, y fueron también a visitar los proyectos. Y bueno, pues este octubre del 2022 también ha viajado una delegación de la Diputación Foral de Vizcaya, encabezada por su director Nacho. También participaron en unas primeras jornadas feministas que realizamos en otra área de Guatemala, que fue en Petén, y luego durante unos días estuvieron recorriendo las diferentes comunidades y viendo los proyectos que teníamos. Esto también está muy bien, porque así no solo cuando vosotras se lo presentáis todo en papel Eso y en cuentas, cifras, ¿no? que lo ven in situ, lo que hacéis, cómo lo trabajáis. Sí, y luego también pues pudieron hablar con las personas, con las lideresas comunitarias, visitaron las comunidades, estuvieron compartiendo pues eso, diferentes reflexiones, y bueno, pues fue también esa parte, ¿no? de que no solo son financiadores, sino que al final son también pues parte también del cambio, ¿no? Con ese viaje que hacen. Entonces, sí, yo creo que también en ese sentido también pueden llegar a ver también las dificultades reales, ¿no? de las cosas que se hacen ahí, ¿no? Y luego también a la hora de, por ejemplo, de seguir trabajando también, ¿no? Pues también nos pueden ayudar también, ¿no? a tener otra visión sobre las cosas, normalmente eso es lo que comentaba antes, el feedback ese, ¿no? O sea, el poder hablar entre todas las partes y entenderse. Como siempre nos gusta, para acabar nuestros programas, en el apartado de Soñando Solidaridad, les vamos a preguntar a las compañeras qué mejora en el mundo por estar Oscarte. Bueno, pues a ver, yo por dar así como una respuesta algo muy concreto, ¿no? O sea, porque yo creo que al final todas las organizaciones que trabajamos en este tema, simplemente ya por estar, creo que estamos transmitiendo ciertos valores y Totalmente. no dejando que las cosas se olviden, ¿no? Totalmente. Y dando voz a quien no los tiene, eso por un lado. Pero por dar así un ejemplo algo más concreto y relacionado con uno de los proyectos con el que trabajamos, ¿no? Bueno, pues en una de las zonas, sobre todo en San Lucas de Zacatepéquez, en una zona en una municipalidad de Guatemala, ¿no? Bueno, pues ha sido un proceso largo de años, pero sí que de no existir ningún tipo de respuesta, ni de atención, ni de siquiera mirar a la problemática del tema de las agresiones y la violencia ejercida contra las mujeres. En este caso estamos hablando más bien de violencia física. Bueno, pues no existía ningún tipo de entidad, ni institución, ni nada que pudiera dar respuesta a estas mujeres, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, después de varios años, ¿no? Podemos decir que sí que existe dentro de la municipalidad de San Lucas, existe una oficina que se llama la Unidad de Atención a la Víctima, ¿no? que intenta dar una respuesta un poco más global y que esta respuesta no signifique la revictimización de estas mujeres, ¿no? Pues porque antes casi eran ellas solas yendo de un sitio a otro,
contando su historia para que pudieran recibir algo de apoyo, ¿no? Bueno, pues ahora está todo como más centralizado y la oficina esta es un poco la que coordina también la relación con todas las instituciones o con todas las oficinas o entidades que puedan dar apoyo a esta problemática, ¿no? Pues a nivel de salud, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel legal, no sé, ¿no? Pues también se trabaja con la policía, quiero decir que están todos coordinados, ¿no? en una, sí, de hecho, o sea, es una reunión que se celebra bimensualmente, donde se juntan todas estas entidades o estas oficinas, organizaciones o tal, donde cada uno, o sea, donde coordinan la respuesta que se les va a dar a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que en estos momentos, por ejemplo, a estas mujeres en concreto, pues en ese ámbito, ¿no? Pues algo les habrá mejorado. Algo mucho, algo diría les yo. habrá mejorado en la vida, o eso esperamos. Claro que sí. ¿Y qué le pediríais en este caso a la ciudadanía o a las instituciones con este compromiso? Pues mira, yo a las instituciones les pediría que sigan apostando por la cooperación al desarrollo, que sigan destinando fondos a la cooperación al desarrollo, porque el trabajo que hacemos desde las organizaciones es un trabajo bueno, es un trabajo profesional y necesitamos de más fondos públicos para seguir llegando a más personas. Bueno, desde nuestra apuesta y desde la apuesta de muchas organizaciones también, pues eso, seguiremos también luchando por el 0,7, porque bueno, pues tienen que llegar al 0,7. Es una apuesta política y desde las organizaciones también de desarrollo, pues seguimos, ¿no?, haciendo incidencia en eso. Y luego pues a la sociedad, pues que se unan a alguna ONG, que se hagan voluntarias o socias de alguna organización del tercer sector, porque somos las que al final trabajamos con los problemas diarios, y al final es que los problemas, el COVID nos lo ha mostrado, ¿no?, que al final los problemas pueden ser locales, pero al final el impacto es global. O sea, exacto. Al final el COVID ha sido un buen ejemplo para eso. Empezó en una parte del planeta y se empezó a extender, ¿no? Y cómo ha ido, bueno, pues cambiando muchas mentalidades, ¿no? Al final los problemas que hay en Guatemala de violencia y de agresiones y de vulneración de derechos humanos los hay en otros muchos sitios, ¿no? Aquí también en Vizcaya. Entonces, pues a las personas decirles que lo que pasa en Guatemala también pasa aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues que apuesten por unirse al trabajo que hacemos, y que bueno, que desde Oscarte abrimos las puertas a todas las personas que quieran conocernos. Pues nada, pues un placer, chicas. Muchas gracias por abrirme, por prestarme este ratito, por contarme vuestra historia de Oscarte, y gracias por esta gran labor que hacéis. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Como siempre que nos toca capítulo de alguna asociación de cooperación al desarrollo, aprovechamos para introducir nuestro apartado de traducción al cooperando. En este caso, hablando con las compañeras de Oscarte, salía el término de desarrollo humano sostenible. ¿Nos puedes explicar un poquito, Mila, esto para la gente de a pie, a qué se referían? Bueno, todas las personas, todos los seres humanos tenemos derecho a un desarrollo, a crecer como personas, a crecer como sociedad. Lo que pasa es que esto se hace insostenible cuando ese desarrollo no tiene en cuenta el medio ambiente, no tiene en cuenta el planeta y no tiene en cuenta a otros seres humanos. Por ejemplo, si nosotras para buscar un desarrollo queremos tener un tiempo libre de calidad, pero ese tiempo libre
lo conseguimos a través de comprar toda la comida precocinada, envuelta en plásticos, el agua en botellas, al final estamos destruyendo el planeta, luego es insostenible. Tendremos que buscar ese tiempo de calidad de otra manera. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.